voy a estar compartiendo el Evangelio de Juan. Voy a estar compartiendo algo muy básico. El propósito, ¿por qué voy a compartir esto, hermanos? Porque, bueno, Dios lo puso en mi corazón. Creo que el Señor quiere que comparta esto. En realidad, y ese es el punto, a veces no entendemos, muchas veces no entiende uno el por qué Dios quiere que yo comparta esto. Es algo muy básico, algo que ya casi todos lo saben o todos lo saben, pero Dios sabrá por qué, Dios tendrá un propósito. Amén. La carne, mi carne, ese es otro punto que quiero tocar. Mi carne y nuestra carne se opone, el deseo de la carne se opone a hacer la voluntad de Dios. Dice Gálatas 5:17, no lo busque, pero quédese ahí en el Evangelio de Juan, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de mi carne es contra el espíritu, y el espíritu, o el del espíritu, contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Mi carne se opone a la voluntad del espíritu. Entonces tengo yo que pensar, tengo que meditar y tengo que decir: Señor, si esto es tu voluntad, eso es lo que yo quiero hacer, aunque mi carne no quiera, porque no lo entiendo, pero quiero hacer tu voluntad, porque la carne, mi carne, se opone, y ese es el punto principal que quiero tocar. Pero el Espíritu nos guía. El Espíritu nos guía, pero tu carne o mi carne se opone a lo que Cristo quiere hacer o a lo que el Espíritu quiere hacer. Vamos al capítulo 1, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que recibimos a Cristo, a los que hemos creído en su nombre. Dos palabras bien importantes ahí: le recibimos porque le creímos. Le recibimos porque le creímos. Y dice que nos dio potestad o el derecho, nos dio un derecho de parte del cielo, de parte de Dios, de parte del Todopoderoso, del que creó el cielo, la tierra y las estrellas y a nosotros y todo lo que existe. Él es el que da el derecho. No me lo dio el presidente, no me lo dio un ser humano, un político X, no, o un abogado, no, me lo dio el Señor. A usted se lo dio el Señor, el derecho de ser hijo de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. De ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando recibimos al Señor, recibimos ese poder, ese derecho. Y Él, esto es bien importante, Él pasó a ser nuestro Padre, pasó a ser mi Padre, pasó a ser tu Padre. Él es nuestro papá, Él es nuestro Padre. Y algo importante, ahora somos su propiedad. ¿Verdad, hermanos? Amén. Ahora somos su propiedad. Le pertenecemos a Él porque Él nos compró con su preciosa sangre. Dice en Hechos, creo que es el capítulo 20, no recuerdo el versículo, pero ahí dice que Él compró la iglesia con su sangre preciosa, o con su sangre nada más. Él compró la iglesia, Él le costó un precio, le costó la sangre, le costó el sacrificio, le costó la tortura, y Él la compró y le pertenece. Cuando yo compro algo y lo pagué todo, me pertenece, es mío. Amén. ¿Verdad? Cristo compró la iglesia, Cristo compró su vida. Ya no me pertenezco a mí mismo. Es cierto que a veces quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que me da la gana,
Recuerden lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: cuando eras más joven, hacías, te vestías, ibas a donde querías, pero y ahora ya no va a ser así. Cuando seas más viejo, ya eso no será igual. Eso nos da a entender, hermano, que nosotros que le entregamos la vida a Cristo, no podemos seguir haciendo lo que nos da la gana. Amén. Tenemos que hacer su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor. Gracias, Señor, por su presencia. Ayúdenos a entender esta palabra, Señor, y que todo lo que diga, Señor, sea conforme a la Escritura. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, ahora somos su propiedad. Tal vez, no sé si todos los que estamos aquí, porque para pasar a ser propiedad de Dios o de Cristo hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Amén. Tenemos que haber nacido de nuevo. Fíjese lo que dice el versículo 9. Dice: aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, acuérdense que el Evangelio fue escrito después de que Cristo ascendió a los cielos. Dice, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho. Creador del mundo. ¿Cómo podemos, hermanos, entender eso? ¿Cómo podemos imaginar que el Señor creó la tierra, el planeta Tierra? Y no solamente, sino creó el universo, creó las estrellas, el sol y todo lo que existe. Ahora, dice que todo lo creó de la nada. ¿Y qué es nada? ¿Y qué había cuando no había nada o cuando no se había creado todo? Pues no había nada, pero ¿qué es nada? ¿Y qué es lo que se veía o lo que había? Nada. ¿Y qué es nada? Un misterio. Yo le voy a preguntar cuando esté allá. Yo creo que usted también, ¿verdad? Pero, hermanos, es algo maravilloso. El punto importante es que lo creó todo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Él es todopoderoso. Y si Él lo creó todo, ¿qué es lo que Él no pueda hacer? Amén. ¿Qué será difícil para Él? Nada hay imposible, nada hay difícil para Él. Amén. A veces, hermanos, nosotros nos preocupamos por cosas tan pequeñas y como humanos y por la carne, pues sí, pero ¿se acuerdan que el Señor dice que todas las cosas que nos preocupan se las llevemos a Él en oración? Por nada estéis afanosos, dice, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Él. ¿Por qué? Porque Él puede. Ahora dice aquí, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero fíjese qué importante, pero el mundo no le conoció. O sea, quiere decir que muchos no lo recibieron, no lo reciben. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, nosotros como cristianos, los que hemos nacido de nuevo, recibimos esa luz. Esa luz, hermanos, es la que ilumina nuestra mente para creer a la palabra de Dios, para creer que nos dio el Espíritu Santo, para creer que Él creó todas las cosas, para creerle a Dios. Amén. No solamente creer en Dios, sino para creerle a Dios. Creerle que todo lo que dice es cierto. ¿Usted lo cree? Amén. Qué bueno. Mire. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y luego dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros recibimos la luz, o esa luz que desbarata o deshace las tinieblas. Las tinieblas provienen de Satanás. ¿Es verdad que sí? Sí, amén. Todo aquello que es pecado procede de las tinieblas o es tinieblas y proviene de Satanás. Ahora, en un principio dije, mi carne se opone al Espíritu Santo. Si yo le hago caso a la carne, me estoy inclinando
¿hacia dónde? Hacia las tinieblas, al pecado. Amén, hermanos, sí. Como que tienen miedo de decirlo, ¿verdad? Es que es cierto, así es. Si yo le hago caso a mi carne, me inclino a las tinieblas. El Espíritu Santo es la luz, pero hay esa lucha. El Espíritu Santo se opone a la carne porque el Espíritu Santo no quiere que tú y yo caigamos en el error de caminar en esas tinieblas porque nos hace daño, te hace daño, me hace daño a mí. Él quiere lo mejor para nosotros, ¿cierto? Sí, amén. Él quiere lo bueno, quiere lo mejor, pero la carne le gusta lo malo y el diablo le da poder, el diablo la incita, el diablo promueve, le ofrece y usa el mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vea, el versículo 13 dice, los cuales, tratándose de los que hemos recibido esa luz, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados. Ahora, cuando nos engendró, nos dio vida nueva. ¿Se acuerda? Amén. Nos dio vida nueva, un nuevo comienzo y la oportunidad de rehacer nuestra vida. ¿Te acuerdas qué era tu vida antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo? Sí. No sé tú, no sé la tuya, pero la mía pues era un desastre. Y si no me cree, pregúntele a mi esposa. Un desastre. Pero qué bueno es Dios, hermano, que nos da la oportunidad de rehacer nuestra vida. Y si Él nos dio la oportunidad de rehacer nuestra vida, ¿por qué a veces queremos regresar a aquello que el Señor nos ayudó a dejar? ¿Verdad? Nos ayudó a dejar para que no nos haga daño, para que no tengamos ese daño, ese mal en nosotros. Eso sucedió a través del nuevo nacimiento. En el capítulo 3, de ahí del Evangelio de Juan, el versículo 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces una persona, si tú estás aquí y no has nacido de nuevo, no puedes ver o no puedes entender lo que estoy diciendo. Y yo le pido al Señor en este momento que ilumine tu mente para que puedas entender lo que estoy explicando. Si tú has nacido de nuevo, tú me entiendes y tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y dices amén, gloria a Dios. Porque yo lo experimenté, tú lo experimentaste, el Señor nos rescató de esa vida vana y nos dio la oportunidad de rehacer la vida. Ahora lo vemos, ahora podemos ver que aunque no lo entendamos, su mano creó todas las cosas, ¿verdad? Amén. El versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar, no lo puede ver mientras está en este planeta Tierra, no lo puede entender y luego cuando muera no va a poder entrar allá. ¿Sí? ¿Cierto, hermanos? Cierto. Ahora, cuando hemos nacido de nuevo, venimos a ser propiedad de Él y templo de Dios. Y voy a pedir, hermano Pablo, por favor, lea 1 Corintios 6, 19, 20. Hermana Marisela, Efesios 1, 13, por favor. Me da risa porque la semana pasada no la vi. Sí, hermano, por favor. Hermano Ramiro, Gálatas 5, 17. Juan 3, 8. Perdón. 1 Corintios 6, 19 y 20, hermano, por favor. Efesios 1, 13.
¿Ya? Ujú. Dice así la bendita palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo, los que hemos nacido de nuevo, es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Un templo es donde habita. Como este es un templo donde nos congregamos nosotros, estamos dentro de ese templo, la iglesia, los cristianos. Tu cuerpo y mi cuerpo es la morada, el templo donde vive el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Amén. Dios Todopoderoso vive en nosotros, pero se nos olvida, hermanos. Sí. Se nos olvida. Y a veces queremos que el Espíritu Santo haga cosas, pues vive en nosotros, y anda con nosotros, está en nosotros, a donde quiera que vamos, Él va con nosotros. Queremos que Él vea cosas, que haga cosas que para Él son desagradables. Es pecado. Por eso se contrista, el Espíritu Santo se contrista. Mira, cuando una persona ha nacido de nuevo, si sale una palabra mala, desagradable, una palabra perversa, se siente como si hubiera salido un vómito de la boca. Te lo digo por experiencia. Yo tenía meses de convertido al Señor y me enojé con mi esposa. Casi nunca me enojo, ¿verdad? Pero me enojé con ella. Y se me salió una palabra. No era una palabra, pero una palabra era fea, ¿verdad? Y sentí muy feo, ¿no? Sentí como si me hubiera salido un vómito por la boca. Ya estaba recién convertido. Y eso me impactó mucho. Porque antes de eso yo les decía como era una costumbre, no había problema. Y especialmente si estaba enojado, les decía. Y esa vez me impactó mucho porque sentí como que me había salido un vómito de la boca. No sé si se lo dije a ella o no, pero tal vez se lo dije sería después, no en el momento, ¿verdad? Pero yo le pedí perdón a Dios, dije, Señor, perdóname. Entendí el por qué sentí eso. Entonces, no sé si será la experiencia igual para todos, hermano, pero la verdad es que la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y si somos el templo de Dios, en Él no debe de haber nada inmundo. No debemos de permitir que entre por nuestros ojos, nuestra vista, cosas inmundas. No debemos de hablar cosas perversas o inmundas. Dice que el Espíritu Santo que está en nosotros, el cual tenemos de Dios, y dice que ya no nos pertenecemos. Lea el 19, por favor, hermanos, otra vez. Amén. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Entonces ya no nos pertenecemos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados. Creo que el versículo 20 dice que habéis sido comprados. Y luego dice otra cosa muy importante: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Léalo por favor, hermano. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces Dios quiere, es palabra de Dios, hermano, lo que se está leyendo. Amén. Dios quiere que le glorifiquemos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Tu cuerpo no es tuyo. Mi cuerpo no es mío. Mi cuerpo es de Dios. De por sí, todas las almas son de Dios. Hay gente que no quiere aceptarlo, no quiere aceptar el Creador, no quiere aceptar el Salvador, no quiere aceptar el Señor. Se van a morir, se van a ir al infierno por haber rechazado a Cristo, pero todo es creación de Dios. Aún antes de que yo conociera a Cristo,
Dios me había creado. Dios te había creado a ti aún antes de conocer a Cristo. Tu alma era de Dios, mi alma era de Dios, el Espíritu Dios lo había dado. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu que Dios pone a todo ser humano. Ese Espíritu es el que le hace sentir la necesidad de Dios, por eso andan adorando dioses paganos, andan en cultos paganos y todas esas cosas, porque todo ser humano tiene la necesidad de buscar al Creador. Todo ser humano tiene la necesidad de adorar a Dios, y en lugar de adorar al Dios verdadero, andan adorando otros dioses falsos. Pero es porque hay una necesidad en todo ser humano. Cuando conocimos al verdadero Dios y adoramos al verdadero Dios, gloria a Dios por eso. Pongan atención, por favor, niños. Andamos adorando al verdadero Dios. Nosotros nos reunimos aquí, le cantamos a Dios y es para Él toda la honra y para Él toda la gloria. Amén. Ahora, nuestro cuerpo, nuestro espíritu fue comprado y Él quiere que con este cuerpo, con este espíritu le glorifiquemos porque Él es de Él. Él puso, hermanos, el Espíritu Santo como un sello en nosotros para identificarnos como su propiedad. Él nos identifica como su propiedad. Hermana, por favor, Marisela. Versículo 13. Sí, hermano. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Es un sello el cual nos identifica que somos su propiedad. Somos de su propiedad y no tenemos por qué coquetearle al diablo, ni al mundo, ni a nada que sea desagradable a Dios. Necesitamos las cosas del mundo, sí es cierto. Necesitamos casi todo lo que hay en el mundo, pero todo aquello que no nos lleve a pecar. Ahora, desde entonces, hermanos, que el Señor nos selló con el Espíritu Santo, se desató una lucha dentro de nosotros. Y ese es un punto bien importante. Se desató una lucha. En esa lucha, hermanos, se opone, y ahí, hermanos, a veces no entendemos y a veces hay confusión. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Este es el pan de vida. Amén. Esto es lo que ilumina nuestro caminar. Esto es lo que nos deja saber hacia dónde nos vamos a inclinar, hacia dónde vamos a ir, por dónde vamos a caminar. Jesucristo dijo algo bien importante: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto que acabamos de leer al principio dice que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz. Esa luz se convirtió en un cuerpo humano. El Verbo, que es Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, habló, predicó, inspiró a los apóstoles para que nos dejaran su escritura. Amén. Para que nos dejaran la palabra de Dios. Ahora, Gálatas 5:17, ¿a quién se lo dio? Amén. Amén, hermano. Dice así la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Mi carne quiere ir en pos de la mentira, en pos de lo que es contra Dios, contra la luz, en las tinieblas. Y el Espíritu Santo quiere guiarme, me está tratando de guiar, o me está guiando, o quiere llevarme, más bien dicho, quiere llevarme por el camino de la verdad, el camino de la luz, porque Él quiere bendecirme, quiere bendecirte, quiere bendecirnos. Amén. Él quiere que vivamos vidas bendecidas, vidas victoriosas espiritualmente hablando. Quiere llevarnos por el camino bueno, el camino de la verdad, pero mi carne se quiere ir en pos de la mentira.
¿Cierto o no es cierto, Sí. hermano? Aunque seamos cristianos, iba a decir una palabra equivocada, a pesar de eso no. Aunque seamos cristianos, aunque somos cristianos y aunque tenemos el Espíritu Santo, tenemos esta carne y esta carne le gusta la basura, hermano. Dice en Romanos, en mi carne no mora el bien. Entonces, si no estamos atentos, si no estamos despiertos, si no estamos sabidos, vamos a ir. Al cabo soy cristiano y vamos a darle más credibilidad a lo que la carne quiere. El diablo es bien astuto y el diablo está suelto. El diablo continúa obrando, continúa trabajando, tiene, no sé, serán billones de demonios que están trabajando, y a quien más o en quienes más se interesa es en los cristianos, en la iglesia. Porque los que no son parte del cuerpo de Cristo, esos los tienen en su mano. Los trae de borrachos, los trae de adúlteros, los trae de fornicarios, los trae de lo que quiera, de lo que sea. Robando, matando, el narcotráfico, ahí los trae. Y por eso no se preocupa, pero de los cristianos Él está muy atento. Por eso el apóstol Pedro dijo que Satanás anda como un león rugiente alrededor tuyo, mío, alrededor de cada uno de nosotros. Él tiene sus demonios para trabajar en eso, para llevarnos a hacer lo que te va a hacer daño, o lo que me va a hacer daño, o lo que nos va a hacer daño en el matrimonio, en la vida, en la familia. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Esa es obra de Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Pero es cierto, está suelto todavía. Y quiere llevarnos a hacer, y a mi carne le gusta más eso, a tu carne le gusta más eso. A veces no queremos reconocer, pero esa es la verdad, hermano. En mi carne no mora el bien, en su carne no mora el bien. ¿Para qué queremos o para qué vamos a decir, no, yo soy, verdad, perfecto? No somos perfectos. Tenemos que tomarnos de la mano de Cristo, tenemos que tener una buena relación, una buena comunión con el Señor Jesucristo para poder vivir en victoria. Para poder vivir vidas que agradan a Dios, porque solamente por medio de Él y por el poder de Él es que podemos lograrlo. No por nuestras propias fuerzas. Mi carne quiere ir tras la mentira, pero el Espíritu Santo quiere llevarme por la verdad, por lo que es bueno. Léalo una vez más, amén, por favor. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Él usa la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Él usa el Espíritu Santo. Dios usa el Espíritu Santo en nosotros para guiarnos. Usa la palabra. El Espíritu Santo a través de nuestros pensamientos. Él está trabajando en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y usa la palabra de Dios. El salmista, el rey David, dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Y si los guardaba es porque la escudriñaba, porque la leía y trataba de memorizarla, o le pedía a Dios que se la recordara cuando iba a hacer algo que a él le desagradaba. Aunque muchas veces, hermanos, no lo entendemos, pero ahí está esa lucha. Y el Señor quiere llevarnos por el camino bueno. Primera de Juan 3:8. El Evangelio de Juan 3:8. ¿A quién se lo di? Amén. Sí. El viento sopla de donde quiere y oís su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Nosotros que hemos nacido del Espíritu, va a haber muchas cosas que no entendemos. Por ejemplo, por eso dije en un principio, no sé por qué el Señor quería que yo compartiera eso. Se me hacía muy básico, muy simple, ya cosas que ya sabemos, pero lo quería. Yo lo sentí, que Él quería esto.
Pero yo no entiendo, y muchas veces usted no entiende, pero lo que tenemos que hacer es orar. Señor, usted quiere que haga esto, lo voy a hacer porque es usted. Pero si usted no quiere, por favor, evíteme hacer lo que a usted no le agrada. Aunque sea palabra de Dios, aunque sea en la iglesia, aunque sea cualquier cosa que aparentemente no es mala o no es mala, pero si no es su voluntad, no lo quiero hacer. Quiero hacer lo que usted quiere que yo haga. Quiero estar en la voluntad perfecta de Dios, como dice Romanos capítulo 12. Esta es la voluntad de Dios y quiero verlo, ese pasaje. No lo busque si no quiere, pero quiero verlo. Capítulo 12 de Romanos, el versículo 1 y 2. Dice ahí la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta. Eso es lo que Dios quiere que nosotros andemos, y eso es lo que yo quiero, lo que yo deseo, y yo creo que cada cristiano desea andar en esa voluntad agradable y perfecta. Amén. Tenemos que aprender, tenemos que decirle, Señor, yo quiero eso. Eso es para tu bien, para nuestro bien, para mi bien. Ahí está la bendición de Dios. Ahora, lo que se leyó ahí, el Evangelio de Juan 3:8, que a veces hay cosas que no la vamos a entender, pero el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, léelo por favor una vez más, Rosa, por favor. 3:8, Juan 3:8. Sí. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A veces no vamos a entender, pero tenemos que preguntarle a Él, Señor, esto es lo que tú quieres, esto es lo que voy a hacer. Y si no es lo que tú quieres, por favor, evítame a hacer algo que tú no quieres o que tú no me estás mandando. Pero si eso es lo que tú quieres, amén, hágase. Aunque a mí no me guste, aunque crea yo que no está bien, pero si es tu voluntad, que lo haga. Por esa razón, le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, cuando eras más joven, hacías lo que querías, ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo no va a ser así. Nosotros, hermanos, ya no debemos de hacer lo que queremos, sino debemos de hacer lo que Él quiere. ¿Sí, hermanos? Amén. Y aunque no entendemos muchas cosas, pero el Señor nos está guiando. Voy a terminar, hermanos, con este versículo de Hebreos. Vamos todos, por favor, en Hebreos capítulo 2. Hermano, ¿puedo leer una referencia solo del versículo? Sí, hermana, claro que sí, claro que sí. Léalo. Dice que es una referencia de mi Biblia. Dice, Jesús quiso dar a entender que así como el viento no puede ser controlado ni entendido por los seres humanos, aunque ellos puedan ser testigos de sus efectos, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él no puede ser controlado o entendido, pero la prueba de su obra es evidente. Allí donde obra el Espíritu existen evidencias innegables inequívocas. No solamente eso. Sí, gracias, hermano. Muy bien, Hebreos, hermano, por favor, 12:5. Y veamos esta parte donde dice que Él como a hijos nos dirige. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque muchas veces pues tendrá que, yo quiero irme para acá, el Señor quiere llevarme por aquí, va a tener que jalarme las orejas, a veces no me dolerá mucho, pero si sigo insistiendo a irme por el camino equivocado, pues va a llegar a dolerme. Pero el Señor siempre está tratando de llevarnos por el camino derecho. Y la carne mía se quiere ir por el camino equivocado. Entonces tenemos que estar bien atentos de que no sea
terco, insistente en irme por el camino que Él no me quiere llevar. Dice que nos dirige, y ya ves, ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Él es el que está dirigiendo nuestra vida, y que Dios nos ayude, hermanos, a estar atentos a su voz, a su palabra, no ser obstinados a irnos por el camino que Él no nos está mandando. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, muchas gracias, Señor, por su palabra, por su presencia, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la iglesia, y ayúdenos, oh Dios, a ser dóciles y humildes a su palabra y a la voz del Espíritu Santo. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a la oración. Hermano Pablo, por favor, pase. Hermano José, hermano Leo, hermano Ramiro, y luego yo termino haciendo una oración. Así como la llamé, así es. Amén, hermano. Vamos a orar por las diferentes